Un capítulo extraordinario, como toda la Biblia. Muy impactante. Aquí tenemos varias cosas que fueron sobresalientes. Este capítulo 3, como ustedes saben, la sanación del cojo. Tenemos también Pedro demostrando el poder que fue delegado por el Espíritu Santo. Y vamos a comenzar. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, para explicar Hechos, el capítulo 3 de Hechos, Señor. Glorifícate, Señor, que tu Santo Espíritu pueda guiarme para que yo pueda explicar este capítulo que es tan hermoso y es tan impactante de lo que dice tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos que vinieron hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y al final vamos a repasar algunos versículos y cada uno va a leer 2 porque es un poquito largo, pero todo va a estar bien. Este habla del capítulo 3 y dice que nosotros continuamos con el capítulo ya se pasó el 2, ¿verdad? Como ustedes pasaron, ya pasamos el 1, Jesucristo muere, resucita y luego en el 2 habla del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Que todos hablaron en lenguas y todos estaban reuniéndose en una misma coinonía. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Porque estar en coinonía, los hermanos querían estar todos juntos y vendían sus propiedades, se repartían en todos. Era una armonía sobrenatural porque habitaba el Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Y quiere decir que ahí es donde está Dios. En este capítulo tenemos el primer milagro de la iglesia, el segundo discurso de Pedro. En nuestros estudios anteriores, el nacimiento de la iglesia, que fue después de que Cristo muriera, discurso con Pedro. En nuestro estudio anterior vimos, no sé si alguien se acuerda del estudio del número 2, ahora existe la iglesia porque aquel día el Espíritu Santo vino y trajo una nueva experiencia para los creyentes ahí reunidos. Es un hecho innegable que necesitamos hoy el poder más que nunca. La iglesia necesita que nosotros podamos demostrar que el mismo poder que tenían los discípulos en aquel tiempo también hoy en día puede existir. ¿Verdad? Y es interesante, a mí me traía a memoria un pensamiento que decía, ¿por qué nos llaman cristianos? ¿Alguien sabe por qué nos llaman cristianos? ¿O por qué somos llamados cristianos? Creemos en Cristo. O sea que somos llamados cristianos porque somos deseados, debemos imitar a Cristo, ¿verdad? Es como si fuéramos sus hijitos y somos los representantes. Imagínense qué grande, es increíble llamarse cristiano. Amén. No es cualquier cosa. Ser cristiano significa que tenemos que esforzarnos para representar a Cristo en la tierra y donde quiera que vayamos. Amén. Hay lugares donde las personas no van a venir a la iglesia y lo único que van a ver es a usted, su personalidad, su vida íntegra, su vida moral también. Es un hecho que inevitable necesitamos el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios que Él está en el mundo, convenciendo el mundo, refrenando la maldad, y no tenemos que buscarle. El Espíritu Santo mora en todos los que creen en el Señor. El Espíritu Santo ya mora en nosotros. No tenemos que añorar que lo vamos a tener, ya mora dentro de nosotros. Y ese qué grande privilegio y qué grande milagro. Amén. En este tiempo
Imagínense un panorama. En ese tiempo ya del capítulo 3, Jesucristo ya había muerto, había resucitado, recibieron el Espíritu Santo, los discípulos, y hablaron en lenguas y estaban empoderados totalmente. Estaban en fuego de Dios. Y hacía 2 meses que había muerto Jesucristo. Y vamos a seguir con la historia. Al entrar ahora en el estudio del capítulo 3, veremos la sanidad de un cojo. Luego tenemos el elocuente, revelador discurso de Pedro, con aquel denuedo que fue y predicó en el templo. Y ese templo le llaman de Jerusalén, en el cual Jesucristo ya había predicado antes. Predicación de Pedro que resultó en la conversión de 5,000 hombres, como veremos en el capítulo 4. Fíjense, 5,000 al mismo tiempo. De este mismo libro comencemos pues considerando la sanidad del cojo. Leamos el primer versículo de este capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, que era la de la oración. Hechos 3:1. A esa hora era las 3 de la tarde. Al parecer, hora 9 era la hora del sacrificio de la tarde, donde ellos acostumbraban a orar. La hora cuando entraba el sacerdote, a quien le tocaba aquel día ofrecer el incienso con sus oraciones. En el tiempo de Jesús y de los apóstoles, los judíos dividían el día y de la noche de una manera diferente como nosotros. Hoy del reloj moderno, como ahora es, la base principal era la salida y la puesta del sol. Como ellos no tenían reloj, ¿verdad? Ellos se basaban en la entrada y la salida del sol. El día judío comenzaba al atardecer siguiendo el modelo de Génesis, y fue la tarde y la mañana. El día comenzaba al caer el sol aproximadamente las 6. Entonces ellos calculaban, cuando el sol se va metiendo son las 6, aproximadamente a las 6. Según nuestro horario moderno, a continuación doy un cuadro de cómo sería comparable al tiempo de hoy. Y estos eran los tiempos que ellos entraban en oración. La primera hora era a las 6 de la mañana. Tercera hora era a las 9 de la mañana. Sexta hora, 12 del día. Novena hora era a las 3 de la tarde, que era cuando Pedro, ellos iban a entrar al templo. Y 11ª es a las 5. Imagínense que usted, este panorama, esta historia tan extraordinaria. Ellos van con fuego de Dios al templo. Ellos no esperaban hacer un milagro ahí, ¿verdad? Ellos iban con aquella unción, con aquel fuego de Dios para hablar ahí en el templo, proclamar las buenas nuevas. En el Evangelio según San Lucas vimos que le tocaba a Zacarías ofrecer el incienso ante el altar de oro cuando el ángel se le apareció. Es interesante notar que aquí que ese altar de incienso hablaba de la oración. Esta era la hora de oración, y es muy probable que hubiera un gran grupo de gente en el templo orando en aquella hora. Probablemente el templo estaba lleno, ¿verdad? Porque es una costumbre que iban a orar. Y qué importante es la oración, ¿verdad? No tan solo en aquel tiempo, sino para nosotros hoy, para todos nosotros. La oración judía en el tiempo de Jesús y de los apóstoles era muy disciplinada, reverente y centrada en la palabra de Dios. Figúrese usted que yo trabajé con una persona que ella oraba así, ese señor, y él pedía permiso y él se hincaba, no importa que lo miraran, ¿verdad? Pero él iba y se hincaba en un rinconcito y ahí oraba. Y
y decía que tenía que cumplir las horas así como están aquí. La oración judía en aquel tiempo de Jesús y de los apóstoles era muy disciplinada y ellos la cumplían, eran muy disciplinados. Amén. Que nosotros pudiéramos hacer eso, ¿verdad? Ser bien disciplinados. Ahora, aproximadamente y su propósito. Tercera hora, que era las 9 de la mañana, oración de la mañana. Sexta hora a las 12 del día, oración del mediodía. Y novena hora a las 3 de la tarde, oración de la tarde. Por eso vemos que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hechos 3:1. Y Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Hechos 10:9. Aquí está explicando cómo acostumbraban ellos ya ciertos horarios donde ellos eran disciplinados y ellos lo hacían. No importaba dónde están, ya tenían en su mente bien hacer esa disciplina de orar a esas Amén. horas. También tenían un modelo de oración. Muchos judíos seguían orando tradicionalmente basados en los salmos, en bendiciones conocidas. Una de las oraciones centrales era el Shema. Y ellos decían: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa era una de sus oraciones. Deuteronomio 6:4, la recitaban normalmente en la mañana y en la noche. Era una declaración de adoración, obediencia y amor a Dios. Era como una declaración: Oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oraban en el templo, también en las casas. En el templo era el centro principal donde se hacían las oraciones. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Mateo 21:13. Muchos acudían durante las horas de sacrificio. También oraban en las sinagogas. Las sinagogas eran lugares locales donde leían la ley, porque para ellos era muy importante todas las leyes que tenían. Enseñaban, oraban juntos, también había oraciones privadas. Jesús acostumbraba a apartarse para ir él solo a orar. Como dice Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús era muy disciplinado también en su forma de él estar con el Padre. Él se iba él solito a los montes, él solo a estar orando. Incluso antes de morir, él quería que sus discípulos estuvieran ahí cerca de él y ellos oraran junto con él, pero se durmieron. Amén. Se quedaron dormidos. Y él sí los regañó un poquito, ¿verdad? Que ustedes ni siquiera pueden venir a orar, ¿verdad? Seguro que en ese tiempo Jesús necesitaba la compañía de sus discípulos. Amén. Porque iba a ser crucificado. Jesús corrigió errores en la oración. Aunque había una buena base espiritual, algunos habían convertido la oración en algo como repetitivo, mecánico, religioso para aparentar. Jesús reprendió las repeticiones vacías, las que nomás se dicen con la boca, pero no se dicen con el corazón. Al orar para ser vistos y la hipocresía espiritual, cuando ores, como dice Mateo 6, cuando ores no seas como los hipócritas. O sea que se bañan, se arreglan para que el mundo vea de que está uno ayunando o que o pone una cara como de mártir, ¿no? De que se den cuenta. Entonces dice, los apóstoles continuaban muchas prácticas judías. La iglesia primitiva mantuvo horas de oración, reuniones de oración, ayuno, lectura, escritura,
oración unánime, pero ahora entraron en Cristo, guiados por el Espíritu Santo, y ahí fue donde cambió todo. Porque cuando el Espíritu vino y todos fueron llenos del Espíritu Santo, esa atmósfera cambió totalmente. Los cambió a ellos totalmente. Amén. Esa gente ya no andaba como nomás así, andaban en fuego de Dios, querían estar reunidos orando, querían estar reunidos escuchando su palabra. Me imagino que de ahí no se querían ir de ese lugar donde ellos se reunían. Amén. Era algo sorprendente. La oración en tiempos bíblicos no era un evento de ocasión, era una disciplina diaria. Era parte de la vida, marcaba el ritmo espiritual del día. Por eso la iglesia primitiva tenía tanta sensibilidad con el Espíritu, porque pasaban orando, pasaban en comunión con Dios, y esa atmósfera era increíble. ¿No le hubiera gustado estar ahí? Amén. Me hubiera gustado estar ahí. Dependían de Dios diariamente. La oración no era emergencia, era comunión continua. Continuamos con el versículo. La oración en tiempos bíblicos era de gran poder. Y hoy en día estamos estableciendo Semilla de Vida a que nosotros consideremos pasar tiempo con Dios, cada uno de nosotros. Usted no va a ser supervisado, es usted y Dios solamente. ¿Por qué? Porque queremos crear esa atmósfera aquí, que cuando la persona entre, sienta el Espíritu Santo que está haciendo grandes cosas, y que cada uno de ustedes, de nosotros, podamos orar por las personas y que ellas sean sanadas. Amén. De diferentes enfermedades que hay en el mundo. Hechos 3:2. Había a un hombre cojo de nacimiento que era llamado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este hombre, como aquí ven, él nació así. Y este hombre iban y lo dejaban allí nomás. ¿Para qué? Era su forma de vivir. Él no podía trabajar, entonces iban y nomás lo dejaban allí. ¿Quién lo dejaba? Pues tendría conocidos o familia. Y alguien así nomás, adentro del templo, pensaría yo creo que lo llevaban ahí porque pensaban, gente del templo le puede ayudar más fácil. No sé, le da unos pensamientos que habrá pasado. ¿Por qué lo llevaban al templo, verdad? Y este hombre tenía más o menos como 40 años, eso es lo que dicen los estudiosos de la Biblia, y toda su vida había estado así. Él no era que de repente se enfermó, sino que así había nacido, así fue su vida. De la única forma que él se mantenía es pedir limosna. Este hombre había nacido cojo y era traído todos los días y dejado a la puerta del templo. ¿Qué contraste habría entre él y aquella puerta que se llamaba La Hermosa? Ahí estaba una puerta hermosa, y estamos también junto a ella un hombre lisiado. Los seres humanos pueden hacer cosas muy bonitas, pueden cuidar su aspecto físico, mantenerse en forma, ser atractivos, engalanarse, pero el resultado, imposible cambiar esa vieja naturaleza que tiene. Este es el contraste que tenemos aquí en el mundo entre una puerta hermosa en el templo y un cojo de nacimiento que estaba allí. Pues bien, él estaba allí para pedir limosna, y así se ganaba la vida él. No sabía otra forma de ganarse la vida. Seguramente él iba y pedía lo que su necesidad era diario, porque dice que iba diario. Esto nos muestra que aún después del día de Pentecostés,
Pedro y Juan todavía subían al templo para orar. Los creyentes en Jerusalén eran israelitas y continuaban asistiendo al templo para orar. El pobre mendigo vio a Pedro y Juan y, según dice aquí, esperó que le dieran algo. Ahora los versículos 4 y 5 dicen: entonces él estaba ahí, pongan su imaginación, ahí estaba, sentado, no podía moverse. Y entonces mira que allá viene Pedro y Juan, ya me imagino, vienen empoderados esos hombres, ¿no? Con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, querían entrar al templo. Y yo me imagino cuando alguien viene así de empoderado, todos los que están alrededor sienten la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, cuando estos dos hombres le dedicaron su atención, dice el versículo Hechos 3, 4, 5. Pedro con Juan, fijándose, le dijo, el mendigo les pidió, ¿verdad? Entonces Pedro con Juan, fijándole a él los ojos, le dijo: mírame. ¿Por qué usted cree que le dijo mírame? Porque Pedro y Juan querían que él le pusiera toda la atención, porque lo que iba a pasar iba a ser algo extraordinario, algo poderoso. Imagínense a alguien que ha estado lisiado por vida y que de repente él ya pueda saltar, moverse, y va a pasar algo grande. Entonces Pedro y Juan fijamente a él a los ojos le dijo: mírame. Entonces él los miró, atento, esperando recibir de ellos algo. Amén. Posiblemente él pensó: me van a dar unas moneditas, qué sé yo. Él ni esperaba lo que le iba a pasar. Cuando estos dos hombres le dedicaron su atención, el mendigo les miró con seguridad de que le iban a dar algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hechos 3:6. Alguien ha dicho al contemplar la magnitud de los edificios de estas iglesias que la iglesia ya no puede decir: no tengo plata ni oro. Hoy en día hay muchos ministerios con iglesias enormes, con mucha influencia, con mucho dinero también. Ellos no pueden decir: no tengo plata, porque sí tienen plata. Ellos hasta tienen para poder regalar. Hoy en día hay muchos templos que no se puede decir esas cosas, porque ellos sí tienen que dar. Desafortunadamente tenemos que añadir, por otra parte, que la iglesia tampoco puede decirle ya a un hombre postrado: levántate y anda. A la iglesia le falta el poder espiritual. Ahora observamos lo que hizo Pedro. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Hechos 3:7. Imagínense, agarrar de la mano, levantarlo, y el firme se paró. Recordemos que el doctor Lucas fue para quien escribió este libro, y es interesante notar cuando doctor Lucas relata este milagro, incluso muchos detalles que no aparecen en otros libros. El doctor Lucas, como era doctor, era médico, era más detallista, ¿verdad? Por eso le escribió algunas cosas extras. Por ejemplo, aquí vemos que el doctor Lucas contó específicamente lo que le pasó. Dijo que la debilidad de este enfermo estaba localizada en los pies y tobillos.
Él fue exacto. Y seguramente, porque él era médico, podía decirlo con exactitud. Hechos 3:8. Y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos al templo, andando, saltando, alabando a Dios. Hechos 5:3. Entonces imagínense, no poder caminar toda su vida y de repente él puede levantarse y su alegría, su gozo era extraordinario, porque por fin él podía caminar, por fin él podía hasta brincar, entrar al templo, y la gente mirando que conocían a ese cojo que se pasaba allí para pedir limosna y ver que entraba con esos hombres empoderados del Espíritu Santo ahí con él. Imagínense qué imagen tan poderosa. Cuando yo leo esto digo yo, santo Dios, tu Espíritu Santo es tan poderoso. Amén. Tan poderoso. Y él puede llenar este lugar de milagros. Por el poder del Espíritu Santo. Amén. No porque nosotros nos merezcamos eso. Tenemos que entender bien eso. No es porque se merezca uno, es porque uno quiere el Espíritu Santo que obre en uno para poder uno ayudar a aquel que es inválido, Amén. a aquel que está traumado, a aquel que tiene una enfermedad terminal. Dios quiere empoderarnos y nosotros tenemos que abrazar esa idea. Decir, Señor, si yo pudiera usar tu Espíritu Santo para poder sanar a esta persona que está encadenada. Amén. Porque la persona que toma o que usa droga, no es que la persona le guste. Incluso en el fondo de su corazón ha de decir, yo no quiero esta vida. Pero las cadenas tienen que ser rotas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Qué impactante el Espíritu Santo. Cuando yo leo estas cosas me lleno de, Señor, qué poder. Tú reinas y eres poderoso en todas partes, Señor. Y que tú te dignes de venir aquí a la iglesia Semilla de Vida y nos llenes con tu santo poder, con tu santo Espíritu, para que nosotros vayamos y llevemos las buenas nuevas. Amén, amén, amén. Eso no es para nosotros, es para depositarlo en los demás, porque ellos nos necesitan. Por eso Dios nos te aconseja ir y predicar el Evangelio. Amén. El evangelista nos preguntaba, ¿cuántas almas llevó hoy? Más tarde, el Evangelio se extendería hasta los confines de la tierra, pero estamos aquí en el periodo de la iglesia en Jerusalén. En otras palabras, aquí se estaba comenzando a cumplir lo que leímos en Hechos 1:8, donde decía que serían testigos primeros en Jerusalén, luego en toda Judea, después en Samaria y por fin hasta los últimos de la tierra. Aleluya. Quiere decir que hasta el último más escondite de la tierra, allí puede llegar la palabra de Dios y traer sanidad, liberación a todo ser viviente. Dios quiere todo ser viviente que sean salvos, que sean sanos. Claro, el enemigo nos quiere tener, ¿sí me entiende? Pero en el nombre de Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre. No perdamos la vista de la palabra saltando. Aparece 2 veces en este versículo. Este es un capítulo muy interesante. Veremos que Pedro iba a ofrecer nuevamente el reino de la nación, porque en este tiempo la iglesia estaba integrada completamente por israelitas. Como hemos mencionado anteriormente, no había creyente en otras naciones en la iglesia en aquel entonces. Es que la iglesia comenzó con los judíos que se encontraban en Jerusalén. Más tarde el evangelio se extendió hasta los confines de la tierra. Pero estamos aquí
un periodo de la iglesia en Jerusalén. En otras palabras, aquí se estaba comenzando a cumplir lo que leímos en Hechos 1:8, donde decía que seríamos testigos primero en Jerusalén, luego en Judea, después en Samaria y por fin hasta los últimos de la tierra. El Señor había dicho que habría un periodo de transición, y es lo que está pasando, transición. En este periodo nomás habían pasado 2 meses que Jesús había muerto, había resucitado. Todo israelita, incluido que había subido al templo aquel día, se admiró de ese milagro tan grande. Al ver al cojo saltando, ellos sabían que esto verdaderamente podría ser el comienzo del reino. El Mesías había sido crucificado, resucitado de los muertos, que es una grande maravilla. Resucitó, Jesucristo resucitó. Amén. Y eso es algo que nosotros vemos por lo que creemos. Resucitó los muertos, ascendió al cielo y ocupó su lugar a la derecha de Dios. Por él vendrán otra vez. Él está a la derecha del Padre. Ahora vamos a leer Hechos 3, 9, 10. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Se llenaron de asombro, espanto por lo que había sucedido. Hechos 3, 9, 10. Se asustaron tal vez algunos que deben haber dicho, pues, ¿qué le pasa? ¿Cómo es que este hombre estaba así y ahora anda brincando y saltando? Observemos que todos lo vieron y todos reconocieron al hombre. También comprendieron el significado de ese milagro tan grande. Sin embargo, tememos que haya muchos de nosotros hoy que no habremos alcanzado a comprender este relato que el doctor Lucas nos ha dejado. Es sorprendente. Es sorprendente ver que una persona lisiada en un instante con el poder del Espíritu Santo le dice, levántate y anda. Aleluya. ¿Fue Pedro o fue el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, ¿sería este principio del reino? Grandes cosas habrían ocurrido en Jerusalén durante las últimas semanas. Había presenciado la crucifixión de Jesús, su resurrección, su ascensión, el día de Pentecostés. Así pues, todos estarían atónitos ante este incidente, preguntándose qué era lo que realmente estaba ocurriendo. Imagínense todo lo que ocurrió en un transcurso muy reciente. La crucifixión, la resurrección, la ascensión, el día de Pentecostés y ahora este hombre que estaba lisiado. Dígame, dijeron algo está pasando aquí. Amén. Esto es grande. Alguien que se muere y lo resucita. Es sobrenatural. Ahora seguimos. Ahora sí quiero pedirles que alguien me ayude a leer Hechos 3 y cada uno puede leer un versículo. El hermano Lucio el primero y así se va así y luego así y luego así. Cada uno va a coger un versículo y el hermano Lucio va a leer Hechos 3, 1 y luego Petrita el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Empieza. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración.
Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban entrando al templo, les rogaba que le hicieran limosna. A ver. Diana. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijeron, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Ujú. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ya nomás el 11. Oh, ya sé que puedo. Ok. Sí. Una iglesia llena del Espíritu mantiene una vida de oración. Si nosotros queremos una iglesia llena del Espíritu Santo, tenemos que mantenernos en oración. Amén. Para los que no les guste orar, tenemos que mantener esta iglesia un espíritu de oración. Amén. Pedro, y como dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí vemos que ellos mantenían una disciplina a estos tiempos para ir y exclusivamente orar. La oración sigue siendo prioridad. Aunque ya habían recibido el Espíritu Santo, aquí vemos que ya habían recibido el Espíritu Santo, ya estaban empoderados, no dejaron de orar, no dejaron de congregarse, no dejaron de buscar a Dios. El poder público nace de una vida privada de oración. ¿Alguien quiere ser muy usado? Es porque en privado pasó tiempo en la oración. Amén. Esa es su recompensa, ¿verdad? Allá donde nadie lo ve, donde pues, la gente no lo mira, una vida de oración trae resultados. Amén. Iban juntos. La unidad precede al milagro. Pedro y Juan tenían responsabilidades diferentes, pero caminaban en el mismo propósito. Dios derrama poder donde hay unidad. Amén. Así que si aquí tenemos unidad, va a pasar algo, hermanos. Amén. Va a pasar algo. No Aleluya. tenga duda. Sé que tenemos personalidades diferentes. Sé que tenemos diferentes puntos de vista. Pero si todos caminamos unidos, aquí va a pasar algo grande. Aleluya, sí, Señor. Tenían disciplina espiritual. La hora novena era aproximadamente las 3 de la tarde. La iglesia primitiva tenía horarios de oración. No dependían solamente de emociones, porque nos podemos emocionar un momento, pero cuando el Espíritu Santo está en un lugar, va a cambiar las cosas. Amén. Siempre habrá necesidad en la puerta. Versículo 2:3. Y era traído un hombre cojo. El hombre estaba cerca del templo, pero seguía necesitado. Podía escuchar alabanzas, enseñanzas, movimientos religiosos, pero seguía paralítico. Hay personas cerca de la iglesia, pero heridas,
vacías, esclavizadas, sin transformación. Aquí hay alrededor de nosotros personas necesitadas, Amén. que tal vez en este momento ellos necesitan de una palabra del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Sí, Señor. Poder de Dios para transformar una vida rendida al Señor. Uno tiene que estar rendido, porque gente altanera, dice que el Señor que lo mira de lejos, Amén. al altanero de lejos, no lo quiero cerca. Pero cuando alguien es humilde y le dice, Señor, me equivoco cada rato, pero si tú me ayudas, Señor, si tú me ayudas cada día, yo voy a poder vencer. Amén. Amén. Vivían dependiendo de otros. Todos los días lo dejaba en la puerta. Una vida sin Cristo termina limitado emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Ayer alguien me decía, es que cuando alguien se va de la iglesia, se retira, no hay buenas noticias. No hay. Y le digo, sí, no hay. Cuando un alma decide abandonar venir a la iglesia, es como decir, soy independiente, no necesito a Dios, no necesito a los hermanos, no necesito nada de nadie, porque yo me valgo a mí misma. Y así no va. Solo esperaba una limosna este hombre lisiado. Su expectativa era pequeña. Muchas personas vienen buscando ayuda temporal, alivio momentáneo, pero Dios quiere dar algo mucho mejor. Amén. Aleluya. Amén. Mucho mejor. Usted puede llevar a alguien que esté enfermo en un hospital y, como dicen ustedes, al chilazo, ¿verdad? Recibe a Cristo. Sin hacerle duro el trabajo, pues. Está necesitado. Y en ese momento, él dice, sí quiero recibir a Cristo y sí lo voy a recibir y yo quiero ser diferente. O si usted va y lo visita a la cárcel, pero mire, cuando yo salga de aquí, yo sí voy a ir a la iglesia todo el tiempo. Y yo sí voy a seguir a Cristo. Pero ¿qué le pasó? Salió de allí, de la cárcel, ¿y qué pasó? Se le olvidó. Ya se le olvidó. Así somos los seres humanos. Nos olvidamos que Dios nos ha bendecido tanto, todos los Amén. días. Una iglesia guiada por el Espíritu ve más allá de lo natural. Cuando usted entra, usted empieza a ver el Espíritu Santo. Yo veo el Espíritu Santo que se mueve. Mire, se está moviendo. Que está tocando a aquel hermano. Está tocando a aquella hermana. Fíjense que yo puedo ver cuando alguien está tocado. Yo no sé si usted lo puede ver. La persona está tocada. Y también cuando uno ora por esa persona, está recibiendo la oración y se le mira el corazón que está ahí dispuesto. Pero cuando alguien no está recibiendo, es como una oración en vano, porque no está recibiendo. Está pensando, ¿será cierto lo que me está diciendo que voy a sanar? A lo mejor se equivoca, está hablando de más. Pero cuando usted lo cree, no se fije en la persona, fíjese en Cristo. Amén. Cristo lo puede usar a usted. Dios ama a todos. Y Él puede usar al que Él quiere. Aunque los demás no creen que se lo merece, Dios puede usar al que Él quiere. Amén. A él le plació hacer eso. Así es Dios, porque Él mira hasta lo más profundo de nuestro corazón. La iglesia cuida del Espíritu, que cuida del Espíritu, ve más allá de lo natural. Pedro se detuvo, muchos pasaban, pero Pedro discernió, discernimiento, la necesidad, la compasión, abre la puerta al milagro.
el discernimiento, la necesidad que él vio, la compasión. Cuando no hay compasión no va a pasar nada, porque tenemos que agarrar lo que dice la Biblia. Jesús tuvo compasión de las almas y le dijo: no tengo plata ni oro. La iglesia no siempre tendrá riquezas materiales, pero debe tener prioridad, tener autoridad, unción, presencia de Dios. Una iglesia sin recursos puede impactar, pero una iglesia sin presencia, santo, pierde su poder. Su presencia es lo que necesitamos aquí. Aleluya. Sí, Su Señor. presencia de Dios. Dígale todas las mañanas: Señor, que tu presencia baje a Semilla de Vida allí Amén. donde estamos todos reunidos, y que puedas traer un avivamiento y que todos estemos rendidos, caídos a tus pies, Señor. Ven, Pídale a amén. Dios Sí, Señor. que aquí pues, tenemos, si usted se concentra en lo negativo de aquí, va a perder. Porque en todo lugar hay negatividad. Pero si yo traigo mi mente luchando y pensando en Cristo, en todo lo mejor, vamos a triunfar. Amén. Tiene usted que ver las cualidades de cada hermano. Yo puedo ver las cualidades de cada hermano. Yo puedo ver sus dones que ustedes tienen. Y unos sienten que ni tienen nada y yo le miro potencial tremendo. Aquel que dice: yo no soy nada, yo no tengo nada. No, hombre, olvídese, hermano. No es la gente, es Dios lo que mira en usted. Mira el potencial, porque Él lo ama. Sus pies del cojo fueron afirmados. Dios no hizo una obra parcial. Lo que Cristo restauró, lo afirma, lo fortalece, lo establece. Lo que Jesús restableció en su vida, lo fortalece, lo llena de gozo. Que no importa los problemas, pero decir: Señor, yo tengo gozo. No estoy derrotada. No estoy en un rincón sin vida, porque te tengo a ti y lo tengo todo. Entró al templo caminando y alabando. Antes estaba afuera, ahora entraba a adorarlo adentro. El verdadero milagro no es solo caminar, es terminar adorando a Dios. Que nuestro camino al final de nuestros días podamos decir: terminé la batalla de la fe hasta el final. No me desvié en el camino, porque hay peligro en el ser humano de desviarnos por el camino. Y no importa cuántos años tengamos en el Evangelio, hay peligro. Tenemos que pensar eso. Pero cuando no nos desenfocamos de que nuestro principal tesoro es Jesucristo, no nos vamos a perder. Amén. Es como una luz en el camino. Estamos en oscuras, pero Jesucristo. El testimonio impactante a la multitud, versículos 9 y 11. Todos conocieron el cambio. La gente sabía quién era. Cuando Dios transforma una vida, la familia lo nota, la comunidad lo nota, la iglesia lo nota. Cuando una persona es transformada, su vida toda cambia. Amén. Su pareja, la familia, la cual creían que usted era el problema, ellos van a testificar. Desde que lo tocó Cristo a esa persona, yo te miro diferente. ¿Qué te pasó, amigo? ¿Qué ondas? Como dicen. Te miro diferente. ¿Qué estás haciendo? Después le quieren decir o no que otras cosas, ¿verdad? Pero Jesucristo, la obra maestra, somos nosotros. Y Él va trabajando con nosotros. Dejémoslo trabajar con nosotros, hermanos. Sí, Señor.
necesitamos Amén, trabajar amén. con nosotros. Necesitamos que trabaje nuestra mente, necesitamos que trabaje nuestro corazón, Amén. que sea transformado. Necesitamos que trabaje nuestras decisiones, porque a Amén. veces decidimos mal, Amén. hacemos decisiones incorrectas, porque hay mucha tentación en el mundo. Todos tenemos que cuidarnos, todos debemos estar orando unos por otros. Amén. El pueblo quedó asombrado. El milagro abrió la puerta para predicar a Cristo. Los milagros bíblicos siempre apuntan a Jesús. El cojo esperaba una moneda, pero recibió una vida nueva, total. Quiero hacer un llamado. Tal vez hoy hay alguna persona herida, paralizada espiritualmente, viviendo solamente sobreviviendo, pero Jesús todavía levanta Amén. al caído. Hoy el Señor te puede restaurar tu corazón, restaurar tu vida, sanar tu corazón, hacerte entrar en adoración completa. Allá donde no quieres orar, ahora sí te van a dar ganas de orar. Allá donde te rehusas, no me digan de orar, no me gusta. Alguien me dijo, no pastora, a mí ni me gusta la oración. Pero que Dios toque nuestro corazón para que queramos estar con Dios y tener una comunión con Él. Amén. No es para nosotros, hermanos, sí, para que todos oremos por la iglesia y todo, pero en este tiempo Dios nos está diciendo, ok, yo quiero intimidad contigo, yo quiero que pases tiempo contigo. Y después de esa hora va a decir, ay, ya me pasé de la hora, ¿verdad? Pero poco a poco, hermanos, creo que ya voy a terminar. Hasta aquí llegué. Amén. Gloria al Señor.